Bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Estamos hablando de los milagros que Jesús realizó y nos hemos estado basando en lo que es el libro de Juan. El milagro que vamos a ver el día de hoy es un milagro, tiene algo especial, para que me entiendan. Pero antes de dar la enseñanza, vamos a orar y vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, y a ti sea la honra y la gloria, Señor. Y te agradezco por este tiempo, Señor, por mis hermanos y aún aquellos que están fuera, Señor. Te pido que tú los bendigas y quiera que ellos estén. Ayúdanos pues a poder entender y a poder vivir tu palabra. Gracias te damos. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el tiempo o el milagro cuando Jesús sanó a un ciego. Pero antes de que Jesús sanara a este ciego que vamos a ver en el Evangelio de Juan, ya Jesús había sanado a muchos otros ciegos, o sea, anteriormente. O sea que no es el primer ciego. Pero hay algo especial en él, por el cual Juan, quien fue el último que escribió los evangelios, dice, lo voy a poner. Hay algo especial en este ciego que Juan se tomó el tiempo para incluirlo en sus escritos. Bueno, algunos de los ciegos que Jesús había sanado antes del que vamos a ver hoy se encuentra, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, pero escuche lo que pasó. Dice, pasando a Jesús de allí, o sea, iba saliendo de una parte a otra, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a su fe sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Bueno, básicamente la fe de ellos fue la que los sanó. Más adelante, en Mateo capítulo 12, se presenta la historia de otros dos ciegos que ocurrió algo similar a lo que vemos aquí. Perdón, Mateo 20. En Marcos capítulo 8, hay otro pasaje donde Jesús le dice a un ciego, se encuentra uno y le dice, oye ciego, ¿qué quieres que haga? Bueno, ¿qué cree usted que le contestó el ciego? Pues quiero recobrar la vista. Entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y sin tocarlo, sin poner sus manos sobre él, en ese mismo instante, este ciego recobró la vista. Más adelante, en Marcos capítulo 8, dice, sanó al ciego de Betesda. Recuerda, al ciego el cual estaba en el estanque, y llegó Jesús, lo vio, y le escupió en los ojos, y el ciego empezó a ver. Bueno, cada uno de estos ciegos tiene algo especial, pero el que vamos a ver el día de hoy me llama la atención algo que Juan nos hace saber de él. Tiene algo diferente a los demás. Mire, Juan capítulo 9 versículo 1, donde vamos a hablar el tema de hoy. Al pasar vio Jesús a un ciego de nacimiento. Quiere decir que este hombre jamás había visto nada. No conocía a su padre, no conocía a su mamá, no conocía a sus familiares, no conocía nada. Todo lo que estaba a su alrededor lo identificaba solamente por el tacto, por el olor, por el gusto o por el oído. Es la única manera que él se podía relacionar con las cosas a su alrededor. Así que si usted llegaba y le decía al ciego, oye, mira qué azul está el cielo y qué brilloso está el sol, él no iba a saber de qué le estaba hablando. Jamás había visto el cielo y jamás había visto el sol. Lo sentía, mas no los había visto. Además, me imagino que a este hombre todos lo conocían como el ciego. Y no es que sea apodo, porque realmente lo era. De bebé, ciego. De niño, ciego. De jovencito, ciego. Ahora de adulto, sigue siendo un ciego. Ella, me imagino que el nombre se le quedó tan pegado, o sea, ese calificativo. Toda la gente lo conocía como el ciego, que aún en el Evangelio de Juan, cuando Juan habla de él, jamás lo identifica por su nombre. E inclusive una vez después de que Jesús le dio la vista, la gente le seguía llamando o lo identificaba como el ciego, el que no ve. Miren, los líderes religiosos, los escribas,
querían saber qué había pasado con él. Y Juan dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Tráigame al ciego. Pero si ya no es ciego, pero es que sí lo conocemos. A veces me pongo a pensar si a muchos de nosotros nos conocen por las cualidades o por las malas cualidades que teníamos antes de conocer al Señor. Cuando la gente nos ve, mira, ahí viene este, ahí viene aquel, ahí viene el fulanito, ¿verdad? Porque es la imagen que aún tienen de nosotros, o podrían tener de nosotros. Pero mire, aparte de ciego, a este hombre lo conocían por dos cosas, o sea, se identificaba por dos cosas: el ciego y además el que se sentaba y mendigaba. Quiere decir, o sea, que este ciego tenía la necesidad de pedir limosna, de pedir ayuda. Quiere decir que sus padres no tenían la suficiente solvencia para mantenerlo. Él tenía que ir a pedir limosna. Y me imagino que todos los días este hombre, ya sea que iba o lo llevaba, me imagino que él ya se podía guiar. Nunca había visto, o sea, se guiaba quizás con una varita. Y llegaba a un lugar público a esperar a que la gente pasara. Y cuando él escuchaba a gente caminar o gente hablar, y me imagino que este hombre inmediatamente levantaba la mano y decía: una limosna, por favor. Algo así debió haber ocurrido cuando Jesús lo encontró. Probablemente este hombre escuchó a Jesús, a los discípulos, e inmediatamente extendió su mano y pidió una limosna sin saber a quién se lo pedía. Ahora, yo no sé si los discípulos sabían que estaba ciego, pero no sé si ellos pensaban que también no escuchaba. Porque le hacen una pregunta a Jesús y se la hacen delante de este hombre. Así como cuando uno hace preguntas, ¿cómo le dice? Como, lo voy a preguntar a los hermanos. ¿Nunca le ha pellizcado a su esposa cuando usted hace una pregunta inapropiada y la esposa le mete el pellizque? Cállate, ¿verdad? Algo así había parecido con los discípulos. Los discípulos le están haciendo una pregunta a Jesús y escuchen lo que le preguntan delante del ciego. Dice Jesús: Rabí. Rabí quiere decir maestro. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, ¿por qué hacen esa pregunta? Porque en aquel tiempo había la creencia o la costumbre, o sea, no había una creencia de que la gente pensaba que los pecados de los padres o los pecados de uno mismo traían consecuencias como las enfermedades. O sea, si estabas enfermo, de seguro tu padre o tú estás en pecado. Así que no es algo que nos debe de extrañar, porque aún en la actualidad hay gente que piensa lo mismo. Mire, he escuchado a personas decir: pastor, es que a mí me está yendo de la patada, me está yendo mal, porque mi abuela allá mis abuelitos allá en el terreno, en el rancho, pues mi abuela como que practicaba la brujería, la hechicería, le hacía a las cartas, todo eso, y a mi padre pues nunca le fue bien, y ahora a mí pues me está yendo peor. ¿Será que Dios me está castigando por todo lo que lo hicieron a mis abuelos, mis padres? Mire, eso es imposible. Hay gente que sí lo piensa y citan como referencia para apoyar esa creencia. Le van a citar un versículo en la Biblia donde Dios le está hablando al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Escuche lo que dice. Éxodo 25, está hablando de los mandamientos. Y Dios le dice: no te inclinarás ni las honrarás, o sea, las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está la diferencia, ahí está la clave. Entonces, si los padres, los hijos y los nietos aborrecen a Dios para adorar y adorar y honrar a dioses paganos, Dios dice: por supuesto que yo tengo algo contra ellos. Por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Y mientras estén dándole la honra y la gloria
a alguien más, aparte de Dios, dice Dios, yo no estoy contento, va a haber castigo, va a haber consecuencias. Ahora, lo que no dice este versículo es de que, o sea, Dios no está diciendo, como el padre pecó, ahora me voy a desquitar con los hijos. O sea, no es esa la interpretación que le podemos dar a este versículo. Pero mire, si el padre que pecó se arrepiente, Dios en su infinito amor, en su misericordia, ¿qué va a hacer? Lo va a perdonar. Entonces, no importa, hermano, mire, lo que usted haya hecho, no importa los pecados que hayas cometido, si usted se arrepiente de corazón, el Señor te va a perdonar. ¿Okay? Escucha lo que el profeta Miqueas escribe. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él, o sea, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Dios dice, confiesa tus pecados y yo los voy a olvidar. Jamás te los voy a echar en cara, no te los voy a reclamar. Y a consecuencia de eso, Pablo escribe en el Nuevo Testamento, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hecho nuevo. Ahora, hay algo que debemos entender. Dios perdona el pecado. Lo que no te perdona es la vida. O sea, la vida te va a cobrar factura o te va a tener consecuencias por los pecados que has cometido en el pasado. Y esos pecados sí pueden afectar a tus hijos, a tu familia. Por ejemplo, ¿cuántos a veces aquí hay una persona que adoptó o está siendo cuidado de un bebé que desde su nacimiento salió, ¿cómo nacen con? No. Que, o sea, salen con drogas en su sangre. Entonces, ya salen adictos a las drogas, porque mamá, cuando estaba embarazada, ella estuvo haciendo drogas. Entonces, el pecado de la mamá trae consecuencias sobre los hijos. Pero no es que Dios se esté desquitando con el niño por lo que hizo mamá. Eso lo debemos de borrar de nuestra mente. Dios no es así. Así que Dios no puede hacer a los hijos pagar por los pecados de los padres. La vida es la que cobra las consecuencias. Entonces van los discípulos con Jesús, ven al ciego ahí sentado pidiendo limosna, y los discípulos están confusos. Ellos están con la creencia de que algo pasó, algo hizo él o algo hizo sus padres. Y es por eso que le hacen la pregunta a Jesús: Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? O sea, ellos tratan de encontrar una razón por el cual este hombre se encuentra como está. ¿Por qué le está pasando lo que le está pasando? Yo quiero saber por qué. Ahora, no juzgue mal a los discípulos, porque muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Queremos saber por qué pasa lo que está pasando, por qué la gente sufre como está sufriendo. Y cada vez que nosotros preguntamos a Dios, Señor, o cuestionamos por qué a la gente buena le pasan cosas malas, estamos actuando igual que ellos. Queremos encontrar una razón, una justificación, algo que nosotros podamos entender de por qué las cosas están pasando. Pero recordemos que Dios en su soberanía, Él tiene el control de todo, y nosotros no podemos dictarle o poner nuestras opiniones por encima de la voluntad de Él. Así que muchas veces nosotros actuamos igual que ellos. Queremos justificar o saber por qué está pasando lo que está pasando, por qué la gente sufre. Ahora, me imagino que Jesús de repente va caminando, lo ve y de repente para. Al escuchar la pregunta, Jesús, me imagino que se quedó, se paró y volteó para atrás y les dice: ¿qué están diciendo? Escuchen la respuesta que Jesús les da.
no es que este pecó ni sus padres. O sea, inmediatamente Jesús está descartando la creencia de que la enfermedad era consecuencia del pecado. Básicamente Jesús le está diciendo, ninguna de las dos opciones que ustedes me dieron de quién pecó, él o sus padres, es correcta, no aplica, no son consecuencias de la ceguera. Entonces, ¿por qué nació ciego? Bueno, Jesús les va a responder y les dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Jesús no les va a decir el por qué nació ciego, sino que les va a decir para qué nació ciego. No el por qué, sino el para qué. Lo que Jesús dice, o lo que Jesús está diciendo, lo podemos entender de esta manera. Aún en la condición en que este hombre se encuentra, en la condición en que ha estado toda su vida, dice, Dios se puede manifestar en él. Ha estado ciego, ha vivido de limosnas que otros les han dado, ha sido rechazado, ha sido ignorado por muchos, pero a pesar de todo eso, dice Jesús, Dios va a hacer su obra en él, se va a manifestar en él. O sea, hermano, que no importa cuál sea tu condición, no importa lo que hayas hecho, por lo que hayas pasado, lo que estés sufriendo o cuánto tiempo tengas en esa condición o esa situación por la que estás pasando, pueden ser años, meses, no importa, aún así Dios se puede manifestar y glorificar en tu vida, en tu situación. Mire, el paralítico de Betesda en Juan capítulo 5, ¿cuántos años llevaba sin poder caminar? 38 años, casi 40. 38 años sin poder caminar, y un día llegó Jesús, lo ve y lo sana. La mujer con el flujo de sangre, ¿cuántos años tenía con esa enfermedad? 12 años. Y un día que va pasando Jesús, ella no pierde la oportunidad, dice, lo voy a tocar, y gracias a su fe, ¿qué pasó? Sanó. Ahora este hombre que ha estado ciego toda su vida, no sabemos la edad, pero podemos imaginar que, bueno, 30, 40 años, no sé, este hombre ha estado ciego toda su vida, y de repente llega Jesús, lo ve y lo sana. Dios se manifestó en la vida del paralítico de Betesda después de 38 años. Dios se manifestó en la vida de la mujer con el flujo de sangre después de 12 años. Y Dios se manifestó en la vida de este hombre después de tantos años. Desde que nació, se manifestó y lo sanó. Quiere decir, hermano, que hoy mismo, el día de hoy, Dios se puede manifestar en tu vida. Quizás, yo imagino que el ciego, imagínense este ciego, yo creo que cuando amaneció, para él era un día más. Voy a ver cuánto me dan, a ver quién pasa. No crea que amaneció escuchando pajaritos y, ay, algo especial, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir. Era un día normal. Dios se puede manifestar en cualquier instante. Muchas veces nosotros buscamos señas. Queremos, es que si escucho esta alabanza quiere decir que Dios va a hacer algo. O sea, queremos hasta ponerle condiciones a Dios para que obre en nuestra vida. Dios puede actuar y obrar en nuestra vida en cualquier momento. Cuando Él lo desee, Él puede cambiar tu situación, así como lo hizo con estos hombres. Entonces, el tiempo que llevas con tu carga, el tiempo que llevas en esa situación, no es un impedimento para que Dios obre en tu vida. Nunca piense usted que la condición por la que está, la condición externa, lo que está ocurriendo fuera de usted, es mayor que el poder de Dios. Dios, recuerden, lo vimos la semana pasada, utilizó la tormenta cuando iban los 12 discípulos en la barca, utilizó la tormenta para llegar a ellos. No fue un impedimento. Entonces, me llama la atención la forma en que Jesús eligió sanar a este hombre. ¿Por qué no hizo lo mismo con los otros? Recuerda, los vimos en Mateo, Marcos. A uno solamente le dijo, tu fe te ha salvado, no hay problema. ¿Por qué Jesús eligió hacerlo como lo hizo?
Ahora, la palabra de Dios no lo dice y ni yo me voy a atrever a dar una doctrina de eso. Por esto ocurrió así. Pero imagínense, está el hombre ciego. No, tú sabes ser ciego. Cierra los ojos. Porque traigo el lodo. Imagínense, está el hombre. Voy a escupir y le voy a poner, dice que era barro en los ojos. ¿Por qué Jesús eligió esa manera? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el... ¿Ya se alivió? ¿Eh? No está conectada. ¿Está bien? Entonces, Juan capítulo 9, versículo 6. Ahí me dicen cuando aparezca, porque ya no sale. Dice, entonces dice, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, imagínese, Jesús pudo haber dicho que tu vida te regrese, que tu vista te regrese, pudo tocarle simplemente los ojos, pudo decirle, vete, tu fe te ha salvado, pero prefirió o eligió ponerle barro en los ojos. Ahí está. Hay algo que debemos entender. Es que el barro, el barro no tenía nada que ver con la sanación del ciego. El barro que usó Jesús aquí no era milagroso, ¿ok? Debe entender eso. Mire, como tampoco era milagrosa el agua del Jordán cuando Naamán, ¿se acuerda que Naamán estaba lleno de lepra? Y se metió al agua del Jordán 7 veces y salió sanado. Tanto el barro como el agua del Jordán no eran milagrosos, no tenían que ver absolutamente nada con la sanación. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que tienden a ponerle un poder milagroso a las cosas. Y le dicen, mira, ponte esto, úntate esto, carga esto, pide esto. O sea, le dan a la creación el poder que solo le corresponde al Creador. Imagínense hasta dónde llegó estas cosas. Recuerda cuando en el Egipto, cuando iban saliendo de Egipto, en el desierto, el pueblo de Israel, dice que las víboras se empezaron a morder a la gente y se enfermaba. Y Dios le pide a Moisés, haz una imagen, haz una culebra de bronce en una estatua, en una asta. Y cuando la gente la vea, ¿qué iba a pasar? Las personas iban a sanar. Bueno, entonces Moisés hace lo que el Señor le pide. Al pasar el tiempo, o sea, ya habían salido del desierto. Al pasar el tiempo, ¿qué cree que estaba haciendo el pueblo de Israel con esa imagen, con esa culebra? La estaban adorando, le estaban dando poder que no tenía. O sea, Dios la había usado con un propósito en el desierto y ahora la gente le seguía dando poder, le seguía alabando. Es más, miren lo que estaban haciendo. Pero la estaban adorando. Entonces llega el rey Ezequías. El rey Ezequías es un hombre que hizo todo conforme a la voluntad de Dios. O sea que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace el rey? Va a donde tenían la imagen de la víbora, de la serpiente, y la hace pedazos. Dice, hace pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, o sea, le quemaban ¿qué? Incienso. O sea, era una forma de adoración. La estaban alabando, la estaban venerando a la estatua. Entonces le estaban dando un poder milagroso que no tenía a la imagen de la culebra. Dice Ezequías, eso está mal, eso no le agrada a Dios. Y dice que la deshizo y le llamó Naustán. Naustán era el nombre. Dice, no es milagrosa, es una cosa de bronce. ¿Qué están haciendo? Entonces, a Dios no le agrada que las personas le den a una imagen, una escultura o cualquier otro objeto, llame como le quieran llamar, que le den la honra y la gloria que solo Él se merece.
Y es por eso que es necesario hacer la aclaración. El barro no era milagroso. Imagínense, de repente todos se empiezan a agarrar barro y untarse. O todos se empiezan a escupir a los ojos de los enfermos. O sea, no es eso, es ¿qué es lo que trae la bendición? Jesús no solamente le pone lodo en los ojos, sino que además le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ahora, este milagro es un poco diferente a todos los demás que hizo con los demás ciegos. Podríamos decir que le está diciendo al ciego: mira, ciego, yo ya hice mi parte, yo ya te puse lodo, ahora te toca a ti hacer la tuya. O sea, ahora te toca a ti actuar. Así que ve a lavarte. Mira, hermano, hay ocasiones en que Dios pide nuestra participación, ¿ok? Dios pide nuestra participación y obediencia para que Él manifieste su gloria. No es de que si nosotros no lo puede hacer, Dios no nos necesita a nosotros para nada. Pero hay ocasiones que te va a pedir hacer algo. En esta ocasión está diciendo este hombre: ve a lavarte, ve al estanque. Mire, tal vez sea una forma en que nosotros podamos demostrar nuestra fe al obedecerlo. De decir: bueno, Señor, yo no sé lo que me estás pidiendo, o sea, yo no entiendo para qué tengo que ir al estanque a lavarme. ¿Por qué no me sanas aquí como lo hiciste con aquellos? Yo no sé por qué tengo que ir a hacer esto. Muchas veces Dios nos pide hacer algo para beneficio de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Decimos: Señor, no tengo tiempo, no quiero. Eso que me estás pidiendo como que no encaja con la situación en que estoy pasando. O sea, no le encuentro lógica. ¿Y qué hacemos? Decidimos no actuar. En esta ocasión, el ciego tenía que ir al estanque de agua y lavarse. Pero yo creo, la Biblia no lo dice, yo creo que si el ciego dice: no voy a ir, Señor, mejor manda a alguien que me traiga un baldecito de agua y aquí me lo lavo, mira. Si el ciego hubiera decidido no ir o no obedecer, yo creo que Jesús no lo hubiera sanado. No lo hubiera sanado, se hubiera quedado el hombre ciego. Yo pienso que si Marta y María, las hermanas de Lázaro, no hubieran mandado quitar la piedra, yo creo que Jesús no hubiera resucitado a Lázaro. Probablemente, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos y les dijo: vayan y preséntense con el sacerdote, si los 10 leprosos deciden no ir y cuando Jesús se descuida se van a otro lugar, yo creo que Jesús no los hubiera sanado. Yo pienso que si los hombres no hubieran obedecido, los sirvientes en la boda de Caná, y hubieran echado agua, si no hubieran echado agua a las 5 tinajas que había ahí, Jesús no convierte nada en nada. Mira, hermano, hay ocasiones en que nosotros debemos de actuar. Dios está pidiendo nuestra participación. Demuéstrame que tienes fe. La sanación y la bendición están en la obediencia. Necesitamos ser obedientes para poder recibir la bendición. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. O sea, se complacerá más Dios en que hagas esto, en que hagas circo, maroma y teatro, para que me entiendan, a que le obedezcas. Dice: no, claro que no. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros. O sea que si el ciego le hubiera dicho: Jesús, no voy, no quiero ir, y después el ciego decide ir, bueno, ¿sabes qué? Ya cuando Jesús se vaya ido, todo eso, voy a ir. Así haya ido el ciego 1000 veces a lavarse los ojos, yo pienso que no hubiera quedado sano. ¿Por qué? Porque la bendición la recibes cuando obedeces al Señor en su tiempo, no cuando se te da la gana a ti. A veces es que, Señor, pues hice lo que me dijiste. Sí, pero cuando tú quisiste, no cuando te lo pedí. Necesitamos hacer las cosas al instante y no esperar y decir: es que ahorita no, Señor, ahorita no puedo, y le ponemos las 1001 excusas para no obedecerlo. Pero eso sí, queremos recibir la bendición. Así que la bendición viene por el obedecer. Ahora mire,
yo pienso que Juan se quedó corto cuando explicó. Recuerda que el ciego de nacimiento fue a lavarse los ojos. ¿Cómo cree usted que este hombre venía después de que empezó a ver? Yo imagino que venía alegre y contento y gozoso o triste y llorando. Y Juan simplemente dice, ve a lavarte los ojos, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es todo lo que dice. Yo le hubiera puesto ahí más, ¿cómo se dice? Más crema a los tacos, ¿verdad? Más que así, no, regresó y brincó y empezó a hacer esto. Pero mire, fíjese, le voy a leer lo que la gente dijo o hizo cuando se enteró de que este ciego había recobrado la vista. Se lo voy a leer, el versículo 8, Juan 9, versículo 8. Y me voy a brincar unos versículos, así que vamos a empezar con el 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 13. Entonces lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, o sea, a los líderes religiosos, van y se lo llevan. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 20. Sus padres respondieron, porque le preguntaron, oye, ¿realmente estaba ciego o nomás estaba haciendo? No, si estaba ciego, fíjate lo que responde. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él, y él hablará por sí mismo. 22. Esto dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Tenían miedo de los judíos, o sea, de los líderes religiosos, de los escribas, de los fariseos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los vecinos, los líderes religiosos, la gente, hasta los padres, tuvieron miedo reconocer el milagro o la obra que Jesús había hecho en la vida de este hombre. Todo, el temor principal es que si reconozco a Jesús como el Mesías, como lo que es, me van a expulsar de la iglesia, me van a sacar de su religión, ya no voy a poder participar con ellos. Ese era el miedo que tenían. Por eso no confesaban a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, podría asegurar que así como le pasó a este hombre, a este ciego, ocurrió igual con muchos de nosotros, porque ocurrió conmigo. Mire, cuando el Señor cambió nuestras vidas, cuando nos sacó del lugar donde estábamos, estoy seguro que hubo personas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, padres, hermanos, que te criticaron, que probablemente hasta te ofendieron. ¿Qué estás haciendo? Te van a expulsar. Gente que se interesa más por las tradiciones o por la religiosidad que verte sano y verte hecho una nueva persona. Yo les comenté hace tiempo de que una tía, no voy a decir nombre, porque aquí está mi madre, pero una tía comentó, yo prefiero, no lo he escuchado, dice, yo prefiero que mi hijo sea un borracho, que sea esto y aquello, a que se convierta en cristiano. Imagínense el pensamiento que tenía. Si mi hijo se convierte en cristiano, lo voy a desechar, lo voy a correr de la casa. O sea que prefieren vernos hundidos, ciegos, paralíticos, a sanos y siendo unas nuevas personas, siendo diferentes. ¿A cuántas personas el Señor los sacó o nos ha sacado, nosotros los sacó de tantos problemas, de los vicios? Restauró su familia, restauró su matrimonio, le ha bendecido con un trabajo, le ha ayudado en el trabajo, le ha abierto las puertas en los trabajos, le ha dado salud, le ha dado un techo, le ha dado tantas bendiciones.
como para aún así no confesarlo y tener temor a decir a las personas, Jesús es mi Señor y mi Salvador? A veces es raro, pero sí ocurre. La gente prefiere callar y prefiere ocultar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Usted jamás tenga el temor de declarar quién es su Salvador y quién es su Señor. Fíjese lo que les dice este hombre a la gente. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Ya no estoy ciego. No sé cómo lo hizo, yo solamente sé que ahora veo. Así que yo creo que muchos de nosotros podemos aplicar esta oración o este versículo en nuestra vida. Yo solamente sé que antes mi vida estaba patas para arriba, pero ahora está bien. Yo solo sé que antes mi matrimonio estaba deshecho, pero ahora hay amor. Que mi familia, mis hijos estaban separados, pero ahora estamos unidos. Que había esta enfermedad, había esto, pero ahora Dios ha bendecido. Necesitamos reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y algo muy importante, ya para terminar, ya terminé. Algo muy importante, la bendición viene después de la obediencia. Usted lea Deuteronomio 32 o 28 y habla de las consecuencias de la desobediencia. Si eres desobediente, va a ocurrir esto, va a haber sequías, va a haber hambre, va a haber muerte, va a haber enfermedades. Y luego dice en ese mismo capítulo, pero si eres obediente, va a haber abundancia, va a haber salud, va a haber armonía, va a haber amor. O sea, miren las consecuencias de uno y del otro y usted elija cuáles quiere para usted. Dios una vez dijo, yo voy a poner delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, yo te recomiendo que elijas la bendición, elige la vida, porque hay gente tan testaruda que aún viendo las consecuencias va a elegir la muerte y la maldición, créalo o no. Así que la obediencia trae bendición. La obediencia al tiempo del Señor, no cuando a usted o nosotros querramos. Sí lo voy a obedecer, pero después de que vea la novela. No, pues, haz de cuenta como que usted le dice a su hijo, haz algo, y el hijo se queda sentado viendo, y dice, hazlo, mijo. ¿Verdad? O sea, eso mismo, Dios es nuestro Padre y tiene ese tipo de sentimiento. Así que, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Así que si a usted, necesitamos pues declarar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, así como lo hizo este hombre, sin temor a ser expulsado. Inclusive siga leyendo el pasaje y se va a dar cuenta de que sí lo expulsaron de la sinagoga, pero lo terminaron echando por confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero lea el pasaje y vean qué fue lo que ocurrió después, cuando se volvió a encontrar con Jesús. Así que, Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a través de ella. Te pido, Señor, que nosotros podamos aplicarla y practicarla en nuestra vida, Señor. No solamente dentro de estas cuatro paredes, sino por llevarla fuera, Señor, y sin importar el qué dirán o cómo nos puedan juzgar, siempre demostrar y declarar con nuestra vida que tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Señor, hablar a las personas que aún están ciegas, que aún están paralíticas, que aún están bajo el pecado, bajo tanto maldad, Señor, poderles llevar un poquito de luz, Señor, de tu palabra, para que ellos vengan a tus caminos. Así que, Señor, gracias por habernos llamado, gracias por habernos sacado de la situación en que estábamos y gracias por la bendición que recibimos el día de hoy. Así que, Padre, te pongo todo esto en tus manos, igualmente a cada uno de mis hermanos, Señor, por cada situación por la que ellos estén pasando, cada problema, cada tribulación, cada enfermedad, dolor, pena, Señor, que tú actúes en su vida, Señor, y que solamente nosotros podamos darte la honra y la gloria a ti. Gracias te damos por todo.